Otro tema que me parece primordial, que ya estaba en el código, pero que ha adquirido relevancia y tiene relevancia, es el de los derechos reales de garantía. Son importantísimos, lo han sido aún desde la época de Vélez, especialmente la hipoteca. Pensemos que en la época de Vélez, que se negó a la inscripción registral, porque esto es posterior al año 68, la obligación de la inscripción registral para la oponibilidad a terceros. Sin embargo, casualidad, Vélez estableció la obligatoriedad de la inscripción registral en el derecho de hipoteca, porque ¿a quién trataba de favorecer? Al acreedor hipotecario. No decía en las notas que no había gente capacitada para manejar los registros, que los títulos no eran perfectos, que había una serie de inconvenientes para hacer operativo esto. Sin embargo, en materia de hipoteca, como quería que se construyera, no había crédito, no había banco hipotecario o similar, no había banco estatal, la manera de lograr crédito era asegurar la situación del acreedor hipotecario. Entonces, la hipoteca nació como un derecho muy importante. La anticresis nunca tuvo demasiada trascendencia y la prenda tuvo una trascendencia menor, salvo la prenda con registro, que hay una ley especial y que no está prevista en el código y que sigue siendo otra cuestión. ¿Qué dice? ¿Por qué es importante también esto? Fíjense que la hipoteca tenía 96 artículos y ahora pasaron a 7. ¿Por qué? Porque toda la parte general, así como en los derechos reales hubo una parte general que les sirve a todos, acá hay una parte general que les sirve a todos los derechos reales de garantía. ¿Qué quiere decir? Que son accesorios que siguen la suerte de lo principal. Si se extingue el crédito, se extingue la garantía. Si se extingue la garantía, no se extingue el crédito. ¿Qué más? Que surgen por convención de las partes. No hay hipoteca o derechos reales de garantía legales. Entonces hace falta el acuerdo de partes. Hay especialidad. ¿Qué quiere decir? Que debe estar determinado el objeto y el crédito. Especialidad en cuanto al objeto y especialidad en cuanto al crédito. ¿Qué dice también? La publicidad, la oponibilidad a terceros a partir de la inscripción. La indivisibilidad, es decir, todas y cada una de sus partes responde por el crédito. Todos son caracteres comunes a todos los derechos reales de garantía. En los fundamentos la Comisión dice que en materia de garantías reales, la innovación más importante son las garantías de máximo. Y que están en las disposiciones comunes, alcanzan tanto a la hipoteca, la anticresis y la prenda. Fíjense, este artículo, el 2187, se titula Créditos garantizables. Dice, se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admitidas por la ley. O sea, de que esto supone que hay créditos indeterminados en su causa fuente que van a ser garantizados. La gran innovación es la recepción de las garantías abiertas, estas garantías que tantos dolores de cabeza nos traen, que aseguran una masa de créditos indeterminados, presentes, futuros, a través de fórmulas tan vagas. Lo cierto es que este código las va a recepcionar. Ahora vamos a ver cómo las va a recepcionar. Este artículo, el 2189, lo voy a dividir en 3 partes. El artículo se redacta de la siguiente manera. Primera parte, especialidad en cuanto al crédito. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen. O sea, que la especialidad es la especialidad de la garantía.
el máximo de la responsabilidad con que la cosa está afectada a la obligación. De ahí que, bueno, deberíamos haber cambiado el título y no haber puesto especialidad en cuanto al crédito, sino especialidad en cuanto a la garantía. La segunda parte dice, el crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o puede nacer posteriormente, más. En todos los casos, el gravamen constituye el máximo de la garantía real por todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quirografaria, sea por capital, intereses, costas, multas u otros conceptos. Pregunta, ¿comprende los créditos determinados y los créditos indeterminados? Y sí, esta norma establece que el gravamen establece el tope máximo en todos los casos, esté determinado o esté indeterminado. Y en realidad uno diría, bueno, pero podemos interpretar que como el antecedente es el proyecto del 98, quiso referirse nada más a los créditos indeterminados. Parece que no, porque si nos vamos a los fundamentos, en los fundamentos se dice que la innovación más importante en las garantías es el monto máximo. Y luego viene la parte final. El acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se sujeta, que no puede exceder de 10 años, contados desde ese acto. Vencido el plazo, la garantía subsiste en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia. ¿Cómo lo interpretamos? Los notarios están muy preocupados porque dicen, si nosotros tenemos que interpretar que 10 años es el plazo máximo de la garantía, esto es la defunción de la hipoteca, porque justamente es un medio de garantía para los créditos que se amortizan a largo plazo. La otra interpretación posible, y que yo creo que es la que habría que hacer, es la que dice, no, solamente se aplica a los créditos indeterminados o a los créditos eventuales, es decir, que esos créditos van a quedar garantizados siempre que hayan nacido en un plazo de 10 años desde que se constituyó la garantía. Porque entre dos interpretaciones posibles tenemos que ver cuál es la interpretación más valiosa. ¿Qué conclusiones puedo sacar? Todas las garantías son de máximo. No hay distinción entre las garantías de créditos determinados o indeterminados, sea la obligación de dar suma de dinero o no. El monto de la garantía puede ser mayor que el del crédito. En principio, desaparece la distinción entre el monto del crédito, que hace a la accesoriedad, el monto adeudado, que hace a la responsabilidad, a la extensión, perdón, y el monto del gravamen que hace a la responsabilidad. El capital y los intereses, los daños y las costas que provoque el incumplimiento quedan cubiertos en la medida que no superen el monto máximo. Y en estas garantías, la accesoriedad, cuando se cumple, y se cumple si se trata de un crédito indeterminado en la causa fuente, se cumple de manera sobreviniente en el momento en que van a hacer el crédito. ¿Qué dice con respecto a la hipoteca? Es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. La novedad es que habla de poder del constituyente, porque no siempre
el deudor es el que ofrece o entrega su inmueble en garantía, sino que puede ser un tercero, que en el código se los llamaba tercer poseedor cuando no se hacía responsable del crédito, o tercer adquirente cuando se hacía responsable. Ahora no se usa más esta clasificación, sino que es el titular del derecho, que por supuesto no responde con su patrimonio, y puede ser que constituyó la hipoteca o vino a ser propietario porque compró un inmueble hipotecado. En ese supuesto, si no hay una convención que se hace cargo del crédito, es responsable en la medida del inmueble. Y si hubiera resto, ese resto si se llega a vender porque no cumple el acreedor, el resto le corresponde a él y no a los acreedores quirografarios que están con posterioridad. Además, una de las cuestiones importantes es la que hablamos, la posibilidad del condómino de constituir hipoteca. Y la otra cuestión que me parece importante, muy importante, es poner fin a una discusión en cuanto que se vincula con la especialidad en cuanto al crédito. Según el código, había que determinar exactamente, porque se podían garantizar obligaciones de dar, hacer, no hacer, cualquier tipo de obligación, pero había que hacer un valor estimativo en dinero. Pero era obligación que ya estuviera la causa de la obligación establecida en el momento de constituir la hipoteca. Esto fue muchas veces cuestionado por las necesidades económicas y financieras que a veces necesitaban no hacer, en el ámbito bancario, por ejemplo, estar haciendo en cada operación una hipoteca dividida y separada. Entonces se buscaba de alguna manera una hipoteca que cubriera varias operaciones. Desde un punto de vista rígido, esto no era posible. Entonces nacieron distintas posiciones, desde una muy rígida que establecía la necesidad que se estableciera exactamente cuál era la causa de la obligación, a otras que definían o permitían definirlo de una manera más flexible, una más abierta y otra menos abierta, hasta que este código reconoce la posibilidad de lo que se llama hipoteca de máxima. Es decir, no se establece exactamente cuál es la obligación o que puede aparecer, pero se le fija un tope, hasta ese tope, para no lograr o no evitar que el deudor pueda constituir nuevos derechos, porque si no su patrimonio estaría siempre afectado. Es por un tope y por un tiempo determinado, 10 años, lo que se llama hipoteca de máximo. Esto ha sido un paso muy importante. El otro derecho real de garantía que existía y sigue existiendo, pero se lo trató de mejorar un poco, es anticresis. ¿Por qué digo anticresis? Porque hubo siempre discusión semántica, si era el anticresis o la anticresis. El código esta vez le dice la anticresis, con lo cual estoy de acuerdo. Es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Ese es un derecho en virtud del cual el constituyente, que puede ser el deudor o un tercero, igual que en la hipoteca, le entrega al acreedor el inmueble y es el acreedor el que lo explota económicamente y con los frutos los aplica al pago de la deuda. Y realmente no hay precedentes de anticresis en ningún lado, porque hoy un acreedor, ¿qué le interesa? Que el deudor tenga un flujo de fondos que le permita cancelar las cuotas todos los meses y no él hacerse cargo de la explotación económica de un inmueble. Pero lo cierto es que, por razones de tradición, la Comisión decidió mantener la anticresis, pero con una novedad. En el nuevo régimen no solamente se va a aplicar solo a los inmuebles, tampoco se va a aplicar solo a la superficie, que también se agrega, sino a las cosas muebles registrables. De acuerdo al nuevo régimen, se va a poder dar en garantía una flota de camiones, por ejemplo, o maquinarias. O sea, se acrecienta en ese sentido el objeto de los derechos reales tradicionales. Y la otra cosa que me parece fundamental, que en el casuismo del Código de Vélez no se le otorgaba privilegio. Ahora,
con una parte general que todos tienen privilegios, se entiende que el anticresis también goza de privilegio en caso de ejecución. Y esto es un paso importante. El otro derecho real es el derecho, la prenda, que es el derecho real de garantía sobre cosas muebles, no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, ¿se acuerdan lo que hablamos del condominio? Para disponer hace falta todos, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en este presente capítulo. Y la que es importante es la prenda con registro, que nació en principios del siglo pasado y que tiene que ver con cosas registrables, registro prendario, es decir, si es un vehículo, que es lo más común, se inscribe en el registro de la propiedad del automotor y a un registro de créditos prendarios. La prenda, en esto, lo que tiene de novedad es la prenda de créditos, que le da un poco más de movimiento, de utilización. La prenda fue un derecho real muy difícil de trabajar porque la voluntad de la comisión era sistematizar totalmente el régimen prendario. La verdad que era imposible establecer un régimen uniforme para la prenda de cosas no registrables, de créditos y de cosas registrables, de acuerdo al régimen de la ley de prenda con registro. En realidad no se pudo concluir esa tarea y ustedes van a ver que la ley de prenda con registro subsiste como microsistema normativo complementario del nuevo código, solamente la define el código y se regula la prenda de cosas y la prenda de créditos. En el régimen, ¿cuáles son las novedades? Desaparece la prenda tácita, o sea, para dar seguridad jurídica se suprime la prenda tácita y se le confiere a la ejecución de la prenda la dinámica que tiene la prenda comercial. O sea, en este aspecto se comercializa un derecho del Código Civil, porque pareciera que en este código, digamos, el derecho civil absorbe al derecho comercial, pero en el caso de la prenda vemos que el titular de la prenda, el acreedor prendario, va a poder subastarla en subasta pública y si se pacta con el deudor se la va a poder adjudicar al valor que determine el experto al momento del vencimiento de la obligación, se va a poder pactar un procedimiento especial para la ejecución y si no se pactó también se lo da como una alternativa al acreedor, o sea, tiene posibilidades. No recepta el pacto comisorio, es necesaria la convención y si no, la posibilidad de la adjudicación, pero a valores que determinen los expertos, las cámaras empresariales, etc. O sea que en la ejecución tiene una dinámica propia de la prenda comercial.